Sobre la calle Estados Unidos, entre República de Colombia y Rodríguez de Francia, se debate entre sobrevivir o no una casa abandonada con aires fantasmales. Bueno, mi nombre es Ramiro Fernando Echagüe Sizul, es el nombre completo. Yo nací en Montevideo, Uruguay, pero hace 42 años que vivo acá. Mi padre era el hermano de Ofelia Echagüe Vera. Por eso es que tenemos una relación tan cercana con todo lo que es el arte, no solamente de Ofelia, tío Ofelia, sino también de tío Cunos, que era su marido. Me recibí de médico y bueno, hice la especialidad de oftalmología y a eso me dedico. Bueno, yo era realmente las veces que venía era chico, yo tendría, decir, 7, 8 años, hasta los 12 años vine con cierta frecuencia. Mi tía era la que quería que yo viniera y me quedara en la casa con ellos. Y así fue como estuve en esa casa en varias oportunidades. Y los recuerdos que tengo de esa casa era una casa muy especial porque era una casa que ellos habían construido como querían, como les gustaba, y había sido decorada por tío Cunos, ¿no? Es decir, de hecho, que es lo que estuvimos hablando, esas 2 columnas que están al frente, que fue decorada por él. Después tenía el mobiliario, también lo había hecho él. En los fondos tenía una pequeña carpintería y él era el que hacía sus propios muebles, poca cosa, ¿verdad? Pero muy, muy bonitos, las banquetas, unos sillones con cuero, después un juego de comedor, que era el que estaba en la sala comedor, todo absolutamente decorado con motivos. Hay motivos en su decoración, hay motivos que son a su estilo, pero él lo identificó con todo lo que es cultura nativa paraguaya. Y hay motivos de decoración que son de origen húngaro. Es decir, lo que él había decorado en la sala comedor, las tejuelas que tenía pintadas eran con motivos húngaros, ¿no? Es decir, flores, diversos... Bien coloridos. Y bien colorido, sí, era bien colorido. Lo mismo los muebles que había hecho para la sala comedor, es decir, la mesa con las 4 sillas. También había hecho un baúl totalmente decorado, pero esa decoración que él tenía de ese baúl era ya con su estilo de decoración más de origen nativo. Eso, uno entraba a la casa y tenía un pequeño estar, que ahí era donde tenía los muebles con cuero, que estaban todos decorados, pintados. Las vigas, que eran de madera, también estaban totalmente pintadas. Hacia la mano derecha estaba el taller, que ahí era donde tenía el taller mi tía. Ahí era donde estaba la mayor parte de los cuadros, estaban ahí, y ese era el taller donde ella pintaba incluso los desnudos que ella ha pintado y que ustedes pueden ver en la filmación que nosotros tenemos. Era un modelo real, ¿no? Es decir, no es que eso salió de su imaginación, era un modelo real, ¿no? Es decir, yo recuerdo de haber visto a esta señora, y una anécdota muy simpática era que las veces que ella entraba como para que mi tía hiciera el desnudo, por supuesto que me mandaba al fondo.
Estamos en uno de los rincones, ya que estamos hablando de Asunción Escondida, en uno de los rincones de la Asunción Escondida más espectaculares que tenemos, que es la casa de la artista plástica Ofelia Echagüe Vera. Podrán ver el tipo de decoración que tiene sus casas, las columnas, los frisos, adentro hay murales, hay inscripciones en las vigas. Y esta casa, aquí vivió Ofelia Echagüe Vera y su pareja Adán Cunos, que fue su maestro, su mentor, y luego fue su marido. Ofelia fue una de las figuras más controvertidas del arte plástico. Fue digamos, la introductora del arte erótico en el Paraguay, de los desnudos en el Paraguay. Inclusive fue rechazada en la famosa Galería del Centenario, cuando todas esas señoras se escandalizaron de todo lo que había. Y fue una de las precursoras también del movimiento del arte moderno en el Paraguay, que luego vendría en el 54 con Josefina, Blinder, Lili del Mónico y todos los grandes artistas que conocemos. Pero ellos fueron más o menos los iniciadores de esto. O sea, sus desnudos escandalizaron. Sus desnudos escandalizaron, al igual que escandalizaron después los desnudos de Núñez Soler, por ejemplo. Acuérdate que en esa época veníamos del simbolismo, de Vestar, o veníamos de lo histórico de Da Ponte o Boyani, y veníamos con ese tipo de obras, ¿verdad? Y él viene a romper con el arte moderno, a traer aquel arte erótico, desnudo, más bien desnudo que erótico, y da una patada al tablero del arte en el Paraguay. En su interior guarda unos curiosos murales intactos en torno a lo que fue la chimenea de la sala. Esta es la casa en la que vivieron la artista plástica Ofelia Echagüe Vera y el húngaro Adán Cunos, que llegó a nuestro país en las primeras décadas del siglo XX. Hace 45 años que estoy en el barrio. ¿Dónde comenzaste tu defensa? Ahí en la esquina, República de Colombia y Estados Unidos. ¿En la casa que está? Esta casa enfrente de Ña Pesfienter, ahí. Y acá enfrente estaba doña Ofelia. Ña Ofelia estaba ahí. Ella era mi clienta allá en la esquina, mi amiga. Mi amiga era Ña Ofelia y daba gusto conversar con ella. Pero ella no se mezclaba con la gente del barrio. Ella fue muy reservada y un poco orgullosa. Orgullosa era. Y ella no hacía compras, su empleada, una señora. Canasta familiar, carne, fruta, verdura y eso. Y lo más necesario no me tenían ella. Cama, ropero, cocina económica y utensilios de la casa. Solamente eso ella tenía. Un museo, era un museo perfecto. No es como era. Era un museo perfecto. Se exhibían los cuadros que costaban 1 millón, 2 millones y eso. En esa época. Y después de morir ella desapareció todito. Los cuadros que costaban millones y millones, y la señora que vivía ahí vendía los cuadros por 200.000 y eso. Se vendió todito. Hasta la cocina, heladera, todo. La cama, su vestimenta y eso todo. Se vendió todo. Falleció un Jueves Santo, falleció. Así fue. ¿Se reveló allí? Perfectamente se reveló acá. Pero su marido Hace rato. él ya murió. Muchos años, don Kun. Sí, era un señor alto. Húngaro era. Un señor alto era. ¿Y cómo era él? Y la misma cosa también. Era muy cerrado. No se mezclaba con la gente del barrio. Y Ña Ofelia también así era. Su carácter. Un carácter fuerte tenía. Adán Cunos fue uno de los primeros húngaros que vino al Paraguay, ¿no? O uno de los pocos. Fue uno de los pocos, sí. Él, según nos contaba, él era un
artista egresado de la Real, si no recuerdo mal el nombre, era Real Academia de Arte de Budapest. Y él fue profesor de mi tía durante un tiempo. Y es decir, que ahí fue donde realmente se conocieron. Ya, y se terminaron casándose. Terminaron casándose, sí. Cuando ella regresa de haber estudiado en Argentina, en la escuela Cárcova, ahí es donde hace su exposición. Eso fue en década del 40. Exacto. Y fue todo un escándalo en Asunción. Sí, sí, ella siempre contaba de que tuvo que retirar los desnudos porque no eran bien vistos, es decir, como que en esa época. Increíblemente, si uno le hubiera conocido, supongo que ustedes no la conocieron, pero era una mujer muy tímida, sumamente tímida, muy puntillosa, porque si uno ve los desnudos dice, wow, debe ser una mujer muy abierta, ¿no? Muy abierta para la época. Exacto. Pero a ella lo que le gustaba era exclusivamente el arte y siempre mencionaba a Miguel Ángel, cómo supo observar en el cuerpo humano el arte mismo y cómo lo pudo plasmar en pintura, ¿no? Claro. Y eso para ella era lo máximo y su máxima realización eran los desnudos, ¿no? Así como los retratos, ¿no? Para ella tanto los retratos como los desnudos fueron la máxima realización. ¿Y vos alquilaste de ellos Sí. enfrente? Le pedí a ella y se alegró demasiado. Por fin voy a tener un inquilino bueno, seguro, me dijo ella. Demasiado ella está, yo también, porque ella era mi amiga de antes, pues ella. Entonces le solicité para venir a alquilar su salón. Y ahí me dijo, ahora voy a estar tranquila porque yo te conozco bien, don Chicho, me dice. Y ahí me vino bien el negocio. Mediante eso compré esta casa yo, al contado. Sí, mediante doña Ofelia. Sí, ahí yo sí, tenía muchos clientes. Sí, eso hizo construir posteriormente para alquilar como un tipo apartamento con un salón al frente que de hecho fue una despensa durante muchos años. Ellos alquilaban y el objetivo era de tener un ingreso para poder sobrevivir, ¿verdad? Despensa a la familia, que después pasó enfrente. Si ustedes miran enfrente a la casa de tía Ofelia, está Despensa a la Familia. Ah, ya, se mudó. Se mudó enfrente, sí. Yo no conozco mucho del arte, del arte sí, pero de la vida de ellos no. Yo tengo una carta de ella dirigida a Astigarribia, en la cual pide ayuda para estudiar. Y una beca que ella había ganado, bueno, ella quiso irse en vez de ir a Uruguay, a la Argentina, porque la Argentina en aquella época era la meca del arte. Estamos hablando del 30 y algo, ¿verdad? Luego de la Guerra del Chaco. Y ahí ella estudió y se formó. Y fue donde adquirió toda su experiencia. Y Astigarribia le dio. La carta tiene un sello de recibido, pero no hay ninguna respuesta. O sea, yo no tengo entre mis documentos la respuesta, pero sí se cree que tuvo esa, porque se sabe que ella fue a hacer sus estudios al exterior. Y después vino ella aquí a traer todo aquel arte de la Argentina que era impresionante en aquella época. Ya estaban mucho más adelantados que nosotros en cuanto a arte moderno.
Unos fue maestro de Ofelia y luego se convirtió en su esposo. Ambos dejaron huellas que aún se preservan en el interior de esta vivienda, que bien podría ser un centro cultural o una casa museo. Bueno, al frente ellos tenían un jardín muy bonito, que lo que siempre recuerdo era la gran variedad de crotos que tenía. Ella, según me decía mi tía, ella tenía todas las variedades de crotos. Y la verdad era así, porque increíble, ¿no? Es decir, un croto era absolutamente diferente al otro. Y bueno, estaba siempre lleno de plantas, tenían un guayabo, había una de las plantas que florecía una vez a la noche, que era la dama de la noche, que tengo todavía presente cuando mi tío me dice: esta noche va a florecer, así que vamos a estar esperando a que florezca y vas a sentirle el perfume. Y realmente una fragancia increíble, como llenaba todo el lugar donde nosotros estábamos de perfume, ¿no? Y al día siguiente ya se marchitaba. ¿Y se sentaban a esperar ustedes? Estábamos ahí esperando, sí. Ahí, bueno. Él era un gran admirador de la belleza, ¿no? Lo mismo que mi tía, ¿no? Y había algo interesante, que él tenía una colección de artesanía en barro de Itá. Y él siempre, cuando hablaba de esas artesanías, hablaba de la belleza del movimiento, de la expresión que tenían esas artesanías. Y realmente ahí fue donde yo también por primera vez tuve contacto con la artesanía en barro. Y después, bueno, sí, nos encantó a todos. ¿Sí? Siempre, de hecho, si ustedes se fijan, hay muchas artesanías en barro acá, ¿no? Sí, la casa ya estaba construida. Era una hermosa vivienda. Muy hermosa vivienda era. El techo dice que estaba todo pintado. Perfectamente, está todo pintado, las paredes y eso, inclusive el piso y todo. Dibujo de Don Cuno. Sí, él hacía todo. Ingenioso era Don Cuno también. Sí, sí. Y de doña Josefina Pla, ¿qué te acuerdas? Y me acuerdo también que ella era mi clienta. Era casi el mismo carácter de doña Ofelia. Ella no se mezclaba con nadie, doña Josefina. Nunca se mezcló con nadie. Ahí ella encerrada vivía y hacía su trabajo también. Y de poco hablar. Y mi clienta también se venía, cuando estaba en la esquina, se iba casi toda la mañana a comprar las cosas. Y tenía casi un 10, 15 gatos, doña Josefina. Y todos los gatos comían con ella en la mesa. Imagínate un poco. Lo que ella cocinaba. Sí, lo que ella cocinaba. Y con ella, con doña Josefina, vivía su hijo, hasta ahora vive su hijo, el profesor Pla. Yo era mi profesora en el Instituto Superior de Educación allá en España y casi la andé. ¿Qué enseñaba ella? Y dibujo, arte, ¿cómo te voy a explicar? Arte perfectamente. La propiedad de la familia Echagüe estaba ubicada, como decía yo, en las esquinas formadas por las calles Tacuarí y Azara. Era prácticamente un cuadro perfecto, donde la esquina
siempre fue considerada como un baldío, hasta esta construcción que ahora la tenemos enfrente. Pero comenzando, vamos a decir, más hacia la calle Estados Unidos, voy a comenzar hablando de las propiedades que fueron, quiénes fueron los dueños. Entonces, la primera de ellas estuvo habitada por la señora Fidelina Vera de Echagüe, madre de la Ofelia. Yo llegué a visitar cuando la familia vivía todavía ahí. La cabeza era la señora Fidelina y también vivía ahí Ofelia. Ofelia también vivía. Era la propiedad materna. La propiedad materna tengo considerada que es la siguiente, que también vamos a hablar de ella, la del cocotero. Exactamente. Bueno, y entonces toda esta, resulta que la familia Echagüe tiene un tronco vasco-navarro. Ellos vinieron de España, por supuesto, y tuvieron una vida muy intranquila, vamos a decir, en Paraguay, porque en la época de Francia, del doctor Francia, fueron muy perseguidas. Tal es así que el mismo Francia llegó a vamos a decir, a expropiar propiedades de la familia. Entonces, ahí la familia, como digo, fue perseguida y no fue muy beneficiada porque prácticamente después viene la guerra de la Triple Alianza. Y en la guerra de la Triple Alianza prácticamente murió la juventud de la familia Echagüe. Ahí murieron 13 personas de apellido Echagüe, muchos de ellos jóvenes. Entre ellos estaba voy a decirles el nombre, el capitán José Tomás Echagüe y Andía. Ese apellido Echagüe y Andía es el proveniente de España, del norte de España. También este señor murió en la guerra de la Triple Alianza, en la batalla de Corrales. También en época de Francia estuvo preso por 20 años otro miembro de la familia. Este miembro de la familia tenía un hijo que se llamaba Policarpo, que es también hijo de Vicente Ignacio Iturbe, porque estaba casado con una Echagüe. Eso puedo decir así en forma general de toda la propiedad. Y después la segunda casa que vamos a ver es la que le sigue a la propiedad o vivienda de nuestra amiga Ofelia y de su mamá Fidelina. La siguiente casa perteneció a la señora Clara Echagüe y Andía. Ella es la madre, ella es Echagüe y Andía de, a ver, le voy a decir exactamente, de Coronel. Este matrimonio el hijo es el doctor Bartolomé Coronel Vera. Entonces es tu bisabuela. Es mi bisabuela, sí. Es la casa que tiene el cocotero. Es la casa que tiene el cocotero. A mediados del siglo XX, Asunción era una gran aldea. En ese entorno, varios artistas desarrollaron sus artes y dejaron un montón de legado. Entre ellos, esta casa misteriosa que aún podría ser salvada. Ahora, ella se casa con su profesor. Con su profesor, sí. Mucho mayor que ella. Y es mayor que ella, sí. Es mayor que ella y era una persona, digamos, no rara, sino una persona muy introvertida, que tenía una forma de ser muy especial. Y fueron formando digamos, el significado de la obra de ella. Vivió aquí En esta casa vivieron ellos mucho tiempo, y esta es la casa de ellos. Porque generalmente el artista forma su casa. Casi todos los artistas tienen su casa construida de acuerdo
a su forma de hacer. Así lo tiene Colombino, así lo tiene Salerno, así lo tiene Emilio Ricci, así lo tiene Michael Ward. O sea, todos tienen su expresión, está en su casa, ¿verdad? Y esta es la de ella, es una casa, una mezcla de moderna y con un significado casi jeroglífico, étnicos, antiguos, tectónicos en algunos casos, y esta es la significación de su obra. Lastimosamente está en muy mal estado, está en venta hace un tiempo ya, pidiendo una suma X, no se puede vender porque hay que entender también porque aparte de la suma X hay que mantener la casa como está porque es un patrimonio. Entonces tiene que no solamente comprar la casa, sino también la tiene que mantener. Que bueno sería que el Estado, por ejemplo, compre y lo convierta en una casa para la cultura, manteniendo todo lo que está ahí. Sería un buen trabajo para la gente de la Secretaría de Cultura, por ejemplo. ¿Sí? Habría que hablar un poco con ellos y ver si pueden invertir ese dinero y luego trabajar en la refacción de todo esto que está acá. El diseño de la casa y lo que está ahí atrás, que no podemos entrar mucho porque hay mucha vegetación. Hay unos pilares que son invertidos, que son dinámicos, que no son necesariamente simétricos, ¿verdad? Entonces Incluso las rejas tienen. Incluso las rejas de esta casa que está acá al lado, que es una casa, digamos, auxiliar, que parece un proyecto para negocio o para alquilar o algo por el estilo, y que es diferente a la tipología de la casa que está adentro, ¿verdad? Vemos ladrillos rojos, vemos otro tipo de construcción, ladrillo a la vista, acá tenemos revoque, adentro hay revoque, hay también una chimenea, los baños están azulejados, o sea, es una casa funcional con ciertas conversaciones que son estéticas que son símiles. La verdad que nadie últimamente hubo gente que se acercó con el interés de ver qué se podía hacer y conservarlo como patrimonio de la ciudad. Pero nada en concreto, nada en concreto. La casa esa está prácticamente, yo la considero como la casa más antigua dentro de toda la propiedad, por el estilo. Por tanto, la casa que digo que fue el sanatorio y la casa misma de la amiga Ofelia son posteriores. Por esta misma se puede ver. Yo recuerdo mi mamá, nieta de la Clara, que fue la primera habitante de la casa, me contaba que venía a visitar a su abuela allí y ella la recibía sentada detrás de las rejas, que ahora ya no existen, pero quedan los vanos de lo que fueron las ventanas donde estaban ubicadas las rejas. Ella siempre recuerda que tenía las manos con muchas venas, se le veía muchas las venas. Era una persona ya muy anciana, ¿cierto? Bueno, eso es lo que puedo decir sobre esto y un poquito más de la familia Echagüe, porque el doctor Bartolomé Coronel muere también muy tempranamente, a la edad de 33 años. Entonces, la abuela mía queda viuda y el hijo, el Bartolomé Coronel, entonces queda prácticamente encargado de toda la familia, que quedó prácticamente destrozada tanto de la época de Francia como con la guerra. Y finalmente viene la esquina esta, que ya les había comentado que se trataba posiblemente del patio de la casa, que el patio de la casa que quedaba en la propia esquina. Sí. Ahora van a fijarse que la casa de la calle Azara está realmente elevada sobre una plataforma por el temor también a los raudales, así que lo de los raudales no es cosa solamente actual, sino que con mayor intensidad posiblemente en esa época. Exactamente. Esta misma casa que estamos sobre Tacuarí tiene sus gradas adentro para llegarle.
cuando se hizo ese mural fue por concurso. Y eso fue de fines de la década del 50. No sé exactamente si fue 58, 59, pero fue más o menos en esa época. Y él ganó el concurso para ese mural. Y él hizo el mural. Entonces, en la exposición que se hizo no hace mucho, fue justamente conmemorando aniversario de ese mural. Cuando fallece tía Ofelia y tuvimos que ir a hacer el rescate de todos los cuadros, también quitamos de un mueble que ellos tenían con muchos papeles, muchos documentos, escritos de ella, y habían algunas fotos, y una de las fotos era esa, del casamiento de ellos. Ahora muchos de sus muebles y objetos desaparecieron. Totalmente, sí, desaparecieron. Cuando nosotros fuimos, después del fallecimiento, había quedado una persona que había sido la que había estado con ella los últimos años. Ya prácticamente no encontramos, muebles desaparecieron, incluso el baúl que yo les había comentado, en la cual siempre tengo presente que mi tío había abierto y me había mostrado que estaba lleno de bocetos. Y eso también desapareció todo, los bocetos desaparecieron todo. Una pena, se perdió realmente mucho, ahí se perdió mucho. Pero de cualquier manera se conservan muchos cuadros que están distribuidos en la familia como una manera de custodios de las obras de ellos. Y hay algunos que fueron donados por ella misma, es decir, yo estuve presente, ella estaba ya internada días antes de fallecer, y me pidió que lo llamara Ticio Escobar, porque ella quería regalar un cuadro para el Museo del Barro y Arte Contemporáneo. Y me acuerdo de que yo estaba presente cuando Ticio estuvo hablando con ella, y ella le dijo que fuera al taller y que eligiera un cuadro, que eso era lo que ella pedía que estuviera en el Museo de Arte Contemporáneo. Ofelia era una mujer muy avanzada para su época. Es la precursora del arte moderno en el Paraguay. La exposición de sus desnudos por primera vez en 1946 causó un gran revuelo en la sociedad pacata de aquella época. Bueno, yo tengo una doble aproximación a la figura de Ofelia, ¿no? Por una parte, una cuestión histórica que es importante. Resulta ser que Ofelia fue una figura fundamental como precursora a la modernidad en el Paraguay, ¿verdad? Ofelia, en el gran, ¿cómo te puedo decir? Una vez que comienzan a gestarse las bases de lo que sería la escena de la modernidad que emergería con el grupo Arte Nuevo, las dos cuestiones que estaban no sé llamar conflicto, pero en cuestión y que harían a la gran pregunta del grupo Arte Nuevo era favorecer la parte más formal o la parte más expresiva. Y en ese momento anterior, Bestar fue que se ocupó de trabajar la parte más formal, digamos, un poco en el sentido de Cézanne, digamos que fue nuestro Cézanne. Mientras que Mandurek, que apareció de golpe en el Paraguay huyendo de los nazis y tal, trajo la parte mucho más expresiva de los contenidos y qué sé yo, sería nuestro Van Gogh o nuestro Gauguin, por hacer paralelos que son juegos y no tienen ninguna importancia en términos de interpretación. Lo que hizo Ofelia fue la síntesis un poco de ese momento, porque ella había estudiado con Centurión en Buenos Aires, entonces trabajaba por una parte estructuras muy potentes, formalmente hablando, figuras, tanto su desnudo como su retrato de mujer, y casi siempre trabajó el tema de la mujer, del femenino siempre, ¿sí? Todas sus figuras son figuras femeninas. Ella
como logró como una... Había trabajado, reitero, con Centurión, que es un figurón en Buenos Aires, y ella trajo lo mejor de una potencia escultórica, arquitectónica, vamos a decir así, como una cuestión expresiva muy intensa. Los ojos de esas mujeres son ojos de esperanza, de decepción, de desesperación, de angustia, de lo que fuere, pero esos ojos son así impresionantes, los ojos de Ofelia. Y por una parte hizo un estudio del cuerpo así como muy importante. Ella fue como el antecedente, no sé si hablar antecedente en ese momento, pero fue una plataforma sobre la cual creció, o se apoyó, mejor dicho, el grupo Arte Nuevo que emergería en la década posterior, porque la obra de Ofelia en los años 40 aparece Ofelia, en los años 50 el grupo Arte Nuevo con Olga Bindi, Lili del Mónico, Josefina Plá, José La Terza Parodi, eso ya vino después. Entonces, Ofelia trajo un momento como importante acá, como trajo una nueva visión, y aparte ella tuvo la osadía de pintar desnudos, por ejemplo, femenino, que en su momento era una cosa impensable acá. Yo tengo una anécdota con ella al respecto, que en una oportunidad, el Club Centenario, en una oportunidad cuando ella, me adelanté, cuando ella llegó a Paraguay en los años, ponerle que haya sido lo que te estoy contando, ella llegó en los 40, ponerle que a fines de los 40, un poco antes de Arte Nuevo, en el Centenario le propusieron una exposición y ella presentó sus desnudos. Le sacaron raspando, las señoras quedan espantadas, la comisión directiva también, entonces esta señora inmoral, deshonesta, impúdica y otros adjetivos en la misma línea, y le sacaron, le bajaron la exposición. Y para Ofelia eso fue una humillación y un golpe muy fuerte. Era un espíritu muy sensible, no tenía la potencia, por ejemplo, de Olga Blinder o Josefina Plá o Lili. Y no estoy menoscabando con ellos, sino que cada cual tiene su propia sensibilidad y a lo mejor era su propia sensibilidad la que le permitía también desarrollar su propio mundo. Pero ella era como muy delicada, incluso la figura de Adán Cunos le presentaba una resistencia en cierto sentido a desarrollar determinado tipo de trabajo, y el medio exterior le era como muy, por una parte desafiante para ella y por otra parte también una restricción, como pasó con Anita Malfatti en San Paulo, más o menos. Y entonces ella se retiró, no pintó más desnudo y quedó como muy violentada por ese hecho. Entonces, muchos años después, yo hago historia del arte, pero no me pida fechas, el Club Centenario me pide que yo haga una exposición central por no sé cuántos años centenario, lo que fuera. Y yo hago la exposición de desnudos de Ofelia. Y le llevo a Ofelia, que estaba al comienzo muy asustada, pero fue como su reivindicación. Ahí fue aplaudida, aclamada, habían pasado, no sé, 30, 40 años, y ya era otra mentalidad, menos mal, y entonces su obra fue así, era una sala eran los mismos cuadros. Y entonces, bueno, para Ofelia eso fue una cuestión que ella me tomó un cariño inmenso por ese hecho especial, porque se sentía como reivindicada en una cuestión que le había sido como casi traumática, se sentía como compensada por eso muchos años después y tal. Entonces fue una cosa muy linda. Y eso facilitó también un acercamiento. Después yo me acerqué a ella cuando estaba trabajando una interpretación de las artes visuales en Paraguay. Yo hacía larguísima entrevista a cada artista, no había mucho material. No, más que eso, Josefina Plá, y había alguna cosa que había escrito Vestar o Miguel Ángel Fernández, no sé, había muy poco material, o Jorge Va, había muy poco material. Entonces yo tuve la suerte de poder hablar con Josefina Plá, con Olga, con Lili, con Núñez Soler, con Livia Abramo, con todo, y escribía horas y horas y horas sus cuadernos, sus impresiones y sus recuerdos y sus explicaciones. Me enseñaba hasta con Laura Márquez, hasta todos, con todos los artistas de ese momento, muchísimos de los cuales obviamente ya no están hoy.
En estas habitaciones, Ofelia pintaba desnudos mirando modelos femeninas, mientras Adán Cunos estaba en el fondo trabajando en su carpintería. Nunca he visto artistas que venían con toda ella. ¿Y nunca le viste pintar su desnudo? Nunca he visto, en realidad, nunca. A las chicas le pedía que para dibujar desnuda. Desnuda, eso era. Y eran varias personas. Y venían siempre, ella solicitaba, a lo mejor ella le pagaba a las chicas también. Le pagaba Para hacer su modelo. para hacer su modelo. Venía de otro lado las chicas, venía de otro lado. Yo no veía nunca su sobrino que venía a visitarle a ella, nunca. Nunca, eso es lo que yo le decía a su sobrina, después de morir, 2 o 3 meses vinieron llegando los sobrinos, nuestras casas decía. ¿Y por qué no vinieron antes? Le decía yo a ellos. Ya se robó todito las cosas de doña Ofelia. Ya se robó, no había ni una cuchara. Imagínate los cuadros que tenía alrededor en su salón, ni uno se quedó. Sí, no solamente eran las columnas, sino también la cornisa estaba totalmente decorada. Y adentro, que eso es lo que yo le había estado comentando, en la sala, es decir, cuando uno transpone la puerta de entrada, ahí era una pequeña sala, las vigas estaban totalmente decoradas. ¿Y cómo te sentías en esa casa cuando te ibas? Y como... Y era como el niño mimado, porque no tenían hijos. Es más, mi tía cariñosamente me llamaba Ramirito. Y me hizo un retrato que lo tengo siempre guardado. Eso fue cuando yo tenía 11 años. Y lo que recuerdo era que era un lugar muy tranquilo, había mucha paz, ellos, por supuesto que no había bullicio, y increíblemente entre ellos siempre se trataban de usted. Lo que sí todavía tengo esas sensaciones olfatorias, ¿no?, de que quedan en el recuerdo, como era el ingresar hacia la cocina, hacia el lado de la cocina, y ese aroma a carbón, ¿no?, que era bien característico, ¿no? Y después haberlo acompañado a tío Cunos, a la iglesia de Yaguarón, en la época que él estaba haciendo la restauración. Recuerdo que una vez también me llevó a otra iglesia, pero no sé exactamente si era Tobatí o cuál de las localidades, pero me acuerdo que tomamos un micro, había mucho calor, eso lo tengo muy presente. Pero no sé exactamente dónde, y también él estaba haciendo un trabajo de restauración, ¿no? Él estaba con una relación muy cercana con el Monseñor Menaporta, que en ese momento estaba como arzobispo. Ella después se casó con el pintor Cunos, ¿cierto? Yo lo conocí muy de paso a él. Recuerdo que tuvieron también a su cargo la parte de mantenimiento, vamos a decir, de algunas pinturas que estaban muy destruidas, ya en la ahora más destruida iglesia de Yaguarón. ¿Y vos no te ibas a la casa de ellos ahí sobre la calle Estados Unidos? No, nunca fui a esa casa. Nunca fui a esa casa, me enteré de esa casa por otros parientes, pero nunca visité. Recuerda que yo también estuve mucho tiempo fuera del país. Exacto. Por eso ya no coincidimos, más vale coincidí con el Echagüe Sizul en Caracas. Eso es todo, sí. Y de mi abuela tengo, sí, algún recuerdo cuando
éramos niños y vinimos, éramos muy chicos, y vinimos a visitarlos, que ellos estaban en la casa de Azara Itacuarí, es decir, ella en realidad, que era la que estaba viva. Y bueno, y estaba tío Ofelia también ahí, todavía estaba tío Cunos, vivían ahí con mi abuela. Ellos vivieron hasta que falleció mi abuela. Después recién construyen y se mudan a la casa de ellos sobre Estados Unidos. Era la casa de ellos, era la residencia de ellos. Y así como yo les comenté, sobre la salida a Tacuarí, ahí era donde tenía el taller tío Ofelia. Mi abuelo era Jerónimo Echagüe. Son 3 generaciones de Jerónimo, pues están mi abuelo, mi padre y mi hermano mayor. Y mi abuela era Fidelina Vera de Echagüe, que como anécdota les puedo decir de que ella fue hija del mayor Eduardo Vera. Varios vecinos de esta casa eran artistas. Casi enfrente vivía doña Josefina Pla. Un poco más para allá estaba Olga Blinder y varios otros artistas que moraban en el barrio Palestina en aquella época. Aunque no tenían mucho trato entre sí, se respetaban en el sentido más literal de la palabra. Yo me pasaba horas y horas y horas en la casa de Ofelia, trabajando con ella su historia, sus cuestiones, su explicación de cada cuadro, los maniquíes con que ella trabajaba, estudiar la forma humana que le apasionó siempre, en fin, una serie de cuestiones, ¿verdad? De modo que Ofelia fue una figura que tuvo una presencia relativamente corta, pero sí fundamental dentro de la historia, porque puso uno de los mojones, no son uno de los, ¿cómo te puedo decir?, los pilares sobre los cuales crecería después la modernidad paraguaya. Ahora, en esa época, en esos años, tener una artista de su talla en un barrio, como vecina, en la cuadra, ¿cómo era? ¿Cómo veía eso? ¿Cómo se veía? ¿O no se integraba? No se integraba. Vaya lo más natural, Asunción era muy chica en cierto sentido también, y todo el mundo vivía más o menos cerca. Sí. En el centro vivía también Lili, vivía Olga, vivía ella, claro, eran vecinas, sí, pero ellas no eran de las vecinas que se tocaban la puerta y me podés dar un poco de azúcar, vecina. No, primero Josefina siempre se movía así como una reina, así, sí, totalmente en su casa, por más que su casa siempre fue, y lo digo con cariño, respeto y admiración, siempre extremadamente modesta. Sí, sí. Así que si uno iba entre 4 o 5, se sentaba uno, porque las sillas y qué sé yo, así. La casa de Josefina era prácticamente un corredor y después la parte privada, cual yo tuve así el privilegio de que ella me permitiera entrar a ver después de muchos años de amistad, pero se reducía a lo esencial absolutamente. Ella vivía casi frente a la casa de Ofelia. Casi frente. Ellas se respetaban. Incluso creo que en el libro que escribió Josefina Pla, 33 nombres de las artes plásticas en el Paraguay, estoy casi seguro que Ofelia está ahí. Sí. Así que, y Ofelia también le respetaba a Josefina. Pero te quiero decir que no es que tener un trato de vecinas, lo que tampoco implicara que había una animadversión entre ellas, ni mucho menos, simplemente no se trataban. Exacto. O sea, era un hecho como casual, como tener una vecina enfrente y no en Asunción a veces eso era, o se daban relaciones barriales, así como, pero tanto Josefina como Ofelia eran como muy reservadas por distintos motivos, ¿verdad? Yeah. Josefina venía de afuera y Ofelia en cierto sentido también venía de afuera, porque estuvo muchos años en Buenos Aires, fue una de las primeras artistas que se educó, se formó afuera y se formó muy bien, porque el Centurión es un nombrazo así dentro de la pintura argentina, que ella supo asimilar muy bien, ¿no? Así que en cierto sentido eran mujeres
todas, la verdad que eran mujeres bastante especiales, por eso también su talento, porque Lili también venía de afuera, y Olga Blinder también era una gran señora que mantenía así como, no digo una distancia, pero la gente como tenía un respeto reverencial casi intimidante. Carlos Colombino, que le conoció a Olga así como una gran maestra, le trató de usted, se trataban ellos de usted hasta el día de su muerte.